Juliette era una chica reprimida, con una actitud angular que la hacía sentir inferior a todas sus compañeras, para quienes siempre parecía que los demás eran mejores que ella. Y pase el tiempo que pase, nada cambia. De chica, Juliette se convirtió en mujer. A simple vista, podría considerarse atractiva, pero nadie podía notarlo. Y Juliette se esforzaba por mantenerlo así. Se vestía con ropa inapropiada para su edad, siempre se encorvaba y en el trabajo intentaba evitar llamar la atención. Por eso, cuando apareció su esposo, todo el departamento se sorprendió y comenzaron los chismes. ¿Cómo es posible? ¿Quién se atrevió? ¿Así que Juliette tiene a alguien en serio? No estaba solo hablando por hablar. La felicidad ama el silencio, solía repetir la madre de Juliette. Pero en su matrimonio no había silencio, todos los que querían hablaban sobre ella y su esposo. Y fue eso lo que destruyó su matrimonio. En realidad, fue la falta de entendimiento, las reclamaciones mutuas, la incapacidad de hablar entre ellos, resolver problemas y encontrar compromisos. En resumen, todo lo que los adultos maduros deben saber hacer, pero que a menudo no saben y no quieren admitir. Por lo tanto, sin duda, la falta de silencio destruyó el matrimonio. Los rumores comenzaron a circular, la envidia se hizo presente y eso fue todo, el matrimonio de Juliette se desvaneció. Por supuesto, esto no sucedió rápidamente. Pero en líneas generales, fue algo así. Juliette vivió con su primer esposo solo 3 años, pero durante ese tiempo logró tener 2 hijos con apenas 1 año de diferencia. ¿Y qué? En una buena familia siempre debe haber muchos hijos, si no, no es una buena familia. Como habrás entendido, Juliette era una mujer rodeada de estereotipos. Sus familiares hicieron un gran esfuerzo en eso. Si en su juventud intentaba rebelarse, ¿por qué me imponen cosas que no quiero? Con el tiempo se calmó. Si le preguntabas, respondería con renuencia. Sí, estoy bien así. Nuestras madres y abuelas, mira cuántos años vivieron, ellas saben mejor. ¿Y a mí qué me importa? En última instancia, Juliette se quedó sola con 2 hijos. Su esposo encontró a otra mujer, una bruja teñida. ¿Doloroso? Por supuesto, hasta las lágrimas. Y Juliette lloró muchas lágrimas por él hasta que su madre y abuela intervinieron. 3 generaciones de la misma familia se reunieron en la cocina y la abuela golpeó con firmeza la mesa con un mantel de encaje. Ya basta de lloriquear. ¿Vas a seguir lloriqueando por este tonto? ¿Él te puso los cuernos y tú lloras por él? Las lágrimas desaparecieron instantáneamente. Juliette se detuvo a pensar, y realmente, ¿por qué estaba sufriendo por él, ese traidor? Él perdió a una esposa y a unos hijos. En resumen, la autoridad de la generación mayor era indiscutible. ¿Y qué podía hacerse? La educaron de esa manera, para su propia comodidad. Seguramente, Juliette también educaría a sus hijos de la misma manera, para que cuidaran de ella en su vejez. La joven Juliette protestaba, ¿así que ahora hay que tener hijos solo para que te traigan un vaso de agua? Pero luego creció, maduró y entendió, sí, también para él, ya que los hombres se volvieron tan poco confiables. Y luego, todo el departamento se sorprendió nuevamente. Juliette, aparte de divorciarse, después de tantos años, se casó de nuevo. ¿Puedes imaginarlo? Y tantos años se medían en cantidades respetables, casi 7 años habían pasado desde el divorcio. Y de repente, atrapó a un nuevo hombre para sí misma. El departamento también estaba compuesto principalmente por mujeres como Juliette. Por lo tanto, allí se discutían las cosas en términos similares.
Juliette atrapó a un pez bastante bueno esta vez. Resultó ser el ingeniero jefe en la planta local. Un puesto que no solo es bien remunerado, sino que además, en estos tiempos, las fábricas comenzaron a recibir más apoyo. Por lo tanto, Bernard vivía muy bien y el hecho de que tuviera 2 hijos, en absoluto, lo desanimó. Además, fue precisamente por esos niños que conoció a su madre, según la cita literal del departamento de rumores. Fue su hijo menor quien vio a su abuela paseando con el perro y cayendo en un hoyo. Pero el niño no se inmutó y fue tras el perro. Para entonces, Bernard ya estaba allí, el hijo de la abuela. Por supuesto, tuvo que sacar al perro y al niño. Pero el gesto del hombre fue tan apreciado que no dejó al niño ir hasta que llegó su madre. Con cosas como: «Tío, ya me voy, no son más que raspaduras. Ya he tenido incluso una fractura». Bernard no reaccionó, esperando pacientemente a su Juliette, como descubrió más tarde. Hablaron de algo allí, discutieron algo allí, eso ya quedó fuera de escena. Incluso las serpientes más experimentadas no pudieron descubrirlo. Pero surgió una especie de romance. Sin embargo, esta vez su coqueteo no llegó a los oídos de sus colegas, porque la felicidad ama el silencio. Y finalmente, todos se sorprendieron cuando supieron que Juliette se estaba preparando para un nuevo matrimonio. A Bernard le gustaron mucho los 2 hijos de Juliette, especialmente Edwin. Porque en los ojos de Bernard, el niño resultó ser un verdadero héroe. «Has criado a un buen muchacho, no cualquiera saltaría en un pozo por un perro». Y este niño no solo lo hizo, sino que también repetía que todo estaba bien. ¿Por qué no debería quererlo? ¿Y Alina?, preguntaba Juliette. Alina era más complicada, reservada y un poco brusca. La niña se parecía mucho a su madre. Aunque Juliette no la educaba de manera diferente, era simplemente una pequeña copia de ella. Por lo tanto, comunicarse con ella siempre era difícil, incluso para su madre. «Alina, Alina», suspiraba Bernard, pero no decía nada. Él quería intentar convertirse en un padre para la niña, y Juliette lo apreciaba mucho. Por un tiempo, ella lo evitó como un pretendiente, pero al final aceptó casarse con él. Ninguno de los niños estaba en contra, todavía eran pequeños. Sin embargo, la familia se enfureció, comenzaron los debates. Su madre intentó convencer a Juliette de que él era un estafador, porque los hombres decentes no se casan con mujeres con hijos. Pero, probablemente, por primera vez en su vida, Juliette actuó completamente a su manera y no escuchó las advertencias. Más tarde, pensaría que fue un error. Un error. Por ahora, la familia había alcanzado cierta normalidad, lo que podría llamarse idilio familiar. Se casaron de manera tranquila y modesta. Afortunadamente, resultó que Bernard tampoco era amante de las celebraciones ostentosas. Decidieron destinar el dinero para arreglos en la casa. Después de todo, la familia estaba creciendo y las condiciones de Juliette eran más que modestas. En principio, lo mismo se aplicaba a Bernard. Vivía con su madre, pero solo porque no tenía familia. El dinero para un departamento se ahorraba cuidadosamente, alguien tenía que cuidar a la anciana. Pero este problema también se resolvió pronto con la compra de una propiedad cercana. Además, a la anciana le encantaban mucho los niños, le encantaba pasear con ellos, y finalmente, los niños tenían una abuela menos dominante que la de Juliette. El resto del dinero, incluidos los regalos, se decidió destinar al viaje de bodas. Además, por insistencia de Bernard, también decidieron llevar a los niños. Por supuesto, los parientes se animaron de inmediato.
Parece que Juliette atraía a personas con un carácter similar al de las serpientes. ¿Un viaje de bodas con niños? Burlaban a su madre. Sí, seguro, ¿qué harán ustedes allí con los niños? Novio y novia. Vaya, vaya. Mamá. Antes de que Juliette pudiera responder, sonó una voz profunda y severa. Luego, un puño golpeó la mesa. Nuestros hijos, nuestro viaje de bodas. Cierren allí sus opiniones. La mujer dejó caer el plato de la sorpresa. Juliette se sintió tan avergonzada que comenzó a disculparse llorando ante su madre, pero ella la ignoró como si no la viera. Miró, fijamente, primero a su hija y luego a su yerno. ¿Cómo te atreves? Ustedes. Pediría que trataran a mí y a mi familia con respeto. Bernard estaba tan tranquilo que esto literalmente enfureció a la anciana. No te atrevas a hablarme de esa manera. No se atrevan a burlarse de mi esposa en mi propia casa, respondió Bernard. Ella es mi hija. Respondió la anciana con ojos brillantes. Ahora, en primer lugar, es mi esposa y madre de mis hijos. Si eso es todo lo que tiene para argumentar, sugiero que terminemos aquí. De lo contrario, les pediré que se vayan de mi casa y no vuelvan. Ese fue el día de ruptura, el punto de inflexión, después del cual algo en la mente de Juliette cambió ligeramente. Lamentablemente, no en la dirección que probablemente deseaba en el fondo de su corazón. La mujer se volvió terriblemente suspicaz. Comenzó a dudar de todo, de Bernard, de su elección, de la corrección de sus acciones. Una sensación familiar, cuando toda la vida pasa por tu mente y te castigas a ti mismo por cualquier pequeñez. Juliette luchó, como la abrumadora mayoría de las personas, de ninguna manera, decidió callar todo. Pero un terreno inquietante es el más propicio para sembrar todo tipo de travesuras. Por lo tanto, su madre y su abuela ahora se acercaban desde lejos. Literalmente, prefirieron llamar a Juliette por teléfono y contarle sobre el hombre desafortunado que en realidad había encontrado para sí misma. Y cómo se disfrazó tan bien todo este tiempo como una persona buena y educada. Juliette escuchaba, asentía y esperaba mucho que el viaje cambie todo. Bernard compró los boletos, ¿a dónde creerías? A Turquía. Juliette siempre quiso ir allí, porque era el resort más popular, de donde normalmente traían fotos y souvenirs. Probablemente ni siquiera consideró otra opción. Y Bernard resultó ser un verdadero hombre, tomó y llevó a la mujer que amaba a donde quería. Los niños, por supuesto, fueron con ellos. No importa cuánto argumentaran los parientes, no cambiaron fundamentalmente su opinión. Una vez Juliette intentó mencionar esto. Bernard, ¿estás seguro de que llevar a los niños es una buena idea? ¿Realmente estás preguntando tú, y no tu madre? Preguntó Bernard con un tono ligeramente burlón. Juliette se sintió desconcertada, porque su esposo tenía un talento especial, veía a través de las personas, llegaba al corazón. Y en este caso, no se equivocó, Juliette no estaba en contra de llevar a los niños. Tenían que ver Turquía. Que se bronceen un poco, naden en el mar, ¿hay algo malo en eso? Pero su madre y su abuela hablaron como si fuera una mala idea. Juliette no veía, pero prefería confiar en ellas, como había hecho muchas veces. Lo que le dijo sinceramente a Bernard. ¿Nunca has pensado por qué tu madre y tu abuela, al final, quedaron solas? Bernard respondió después de una pausa. No quiero ofenderte, pero ¿puede haber alguna conexión aquí? No hablaron más, él no quería ofender, pero de todos modos lo hizo. Juliette no sabía cómo defender a sus seres queridos,
Ellos lo hacían mejor. Pero al mismo tiempo, sintió herida por esas palabras. Su abuela y madre eran buenas. Y en general, es fácil razonar cuando tu vida ha sido tan difícil. Como resultó la vida de Juliette, ella misma no lo sabía, simplemente repetía lo que le enseñaron. Y ahora decidió para sí misma que no sería tan franca con Bernard en el futuro. Después de todo, él es un hombre, un tipo, un tipo. Eso es todo, no entienden muchas cosas, aunque piensan que saben todo mejor que nadie en el mundo. La partida, o más bien el vuelo a Turquía, también hizo que la mujer se preocupara. En general, Juliette era una mujer ansiosa por naturaleza, era fácil asustarla. Por lo tanto, nunca había películas de terror en su casa. Y ahora esto. Revisó el pasaporte 10 veces, contó otros documentos y también contó el dinero en la tarjeta. Y revisó el equipaje, la maleta la había empacado y desempacado 3 veces. No era una mujer, sino una verdadera pesadilla. Bernardo observó todo esto con la tranquilidad de un sacerdote. Bueno, déjala, si eso la calma. Él mismo no estaba en pánico en absoluto, ya había volado al extranjero varias veces, no pasa nada aterrador allí. Solo tienes que revisar todo bien y tratar de calmar el pánico del primer vuelo. Para su sorpresa, los niños se comportaban tranquilamente, Edwin jugaba como siempre, y Alina, como siempre, estaba enojada con el mundo entero. Bernard rodó los ojos e hizo otro intento débil de hablar con la niña. «Hola», dijo amigablemente y se sentó en un taburete junto a la niña. «¿Cómo estás?» «Hola», respondió Alina con un gruñido y movió una cuchara en el plato. Nunca le había gustado mucho comer. «Nada». ¿Estás contenta de que estemos volando a Turquía? Quizás, si empieza con el tema de las vacaciones, ella hablará un poco. Supongo que sí, la niña encogió los hombros vagamente. ¿Y qué tipo de vacaciones te gustan? Bernard presionó, pero con cuidado. No sé. Salir a algún lugar. Bernard suspiró. Bueno, ¿qué demonios, Bernard? ¿No fuiste un niño? ¿No sabes que a los niños generalmente les gusta? Tú también te preocupabas por tonterías cuando eras niño y ahora te sorprendes por algo. Oye, ¿qué pasa si tú y yo vamos de excursión en Turquía? ¿O a atracciones? Allí hay algunas muy geniales, inusuales, extremas. Luego podrás presumirles a tus amigas. ¿Qué te parece la idea? Y Bernard guiñó un ojo amistosamente a Alina. No tengo amigas, la niña encogió los hombros nuevamente y se apartó. Así que dio a entender que el interlocutor la había cansado y, en general, no tenía intención de seguir hablando. Bernard suspiró ofendido en apariencia, pero no sirvió de nada. Comenzó a maldecir para sí mismo, vaya, un hombre adulto. Esparciendo consejos por ahí a otros hombres, pero no puedes lidiar con una mujer pequeña. Tal vez sea porque no eres su padre. Sí, amargo y doloroso, pero no todos los niños están dispuestos a aceptar a los extraños. Bernard sacudió la cabeza. Espera, ¿qué diablos son estos pensamientos? Algo absurdo se está metiendo en mi cabeza. Hay que echar esas ideas de mierda. Después de todo, este hombre sabía por experiencia, por lo que descartó la idea de manera previsora. Justo cuando Juliette terminó de cargar la maleta por tercera vez, Bernard se dio cuenta de que era el momento estratégico de intervenir. Porque, de lo contrario, ella volvería a hacerlo. Y hay un gran riesgo de olvidar algo, después de todo. Contrario a las expectativas de Bernard, el vuelo transcurrió sin aventuras. Bueno, aunque,
si lo miras. Juliette estaba nerviosa, constantemente revisaba a los niños, que, por otro lado, estaban cómodos en el avión, había televisores, audífonos y comida deliciosa. Sí, Bernard no escatimó en la clase ejecutiva. Un viaje así solo sucede una vez. Alguien tenía más de uno, pero Bernard estaba seguro de que en su familia todo sería diferente. Pondría todo su esfuerzo en eso. Y todo comienza bien, como debería ser. También se instalaron en el hotel sin problemas, aunque Juliette se resistió durante mucho tiempo, no quería separar a los niños, a pesar de las súplicas de que solo estarían al lado. Es igual que lo que planeamos hacer en el apartamento, le insistió su esposo. Sí, pero aquí no es un apartamento, sino todo un hotel. Se indignó Juliette. Pero finalmente la convencieron en grupo. 3 votos en contra de 1 jugaron una mala broma. Su madre, seguro que lo diría. Han traído la democracia aquí. Pero tu madre no está aquí, como si hubiera escuchado sus pensamientos, le recordó Bernard y acarició la mano de la chica. Todo estará bien, deja de preocuparte y finalmente comienza a relajarte. Nos esperan un montón de experiencias. Mira, compré una cámara especialmente. Ojalá supiera cómo usarla. Hey, Edwin. Ayúdame. Bernard agarró al niño como un oso y lo levantó en brazos. El niño se rió, pero al siguiente segundo estaba absorto en una nueva tecnología desconocida. Juliette sofocó un impulso. Lo romperá. Bernard levantó la mano en advertencia. No lo romperá, por favor, deja de entrar en pánico. Y si lo rompe, no pasará nada malo, compraré uno nuevo. Gano dinero. Y Juliette entendió todo esto en solo ese gesto. Y luego suspiró y se sentó en la cama. Sí, realmente tenía que empezar a relajarse de alguna manera, porque esto más se parece a una pesadilla que a un viaje de bodas. Logró relajarse, pero no por mucho tiempo. Bernard llevó a los niños a algún lugar, pero ya no quedaba fuerza para averiguar dónde y por qué. Juliette se acostó en la cama y se apagó completamente, hasta que el corpulento cuerpo de Edwin saltó sobre ella desde el suelo. «Mamá, despierta», gritó el incontrolable niño. «Vamos a planear nuestra ruta de vacaciones». Edwin, cuando te pedí que despertaras a mamá, no me refería exactamente a esto, respondió Bernard un poco avergonzado. Bueno, sí, Julie, necesitamos hacer un horario. Mira, incluso Alina se unió. Juliette dirigió con dificultad su mirada somnolienta hacia su hija. En realidad, en la cara de Alina, a pesar de todo, ahora había algo que vagamente recordaba al interés. La mujer incluso se levantó por eso. Pensé que íbamos a descansar, añadió tímidamente. A descansar activamente, declaró el hijo y casi saltó sobre su estómago de nuevo. Carol Bernard logró atraparlo en el aire. Eres un pequeño revoltoso. Ven aquí y déjame en paz a mamá, dijo Bernard con autoridad. Y el revoltoso no opuso resistencia, amaba a este gran hombre y esto conmovía mucho a Juliette. Pero en serio, Julie, ¿tienes algún deseo de ver algo? ¿Ir a algún lugar? Tomaremos en cuenta todos los deseos. ¿Cierto, niños? Los niños respondieron unánimemente, incluso Alina parecía estar animada. Y por eso a Juliette no le gustaría decepcionarlos. Bueno, ¿y ustedes a dónde quieren ir? Tartamudeó. ¿Nosotros? Empezó a entusiasmarse Edwin, pero Bernard lo interrumpió. No. Así no va, mi querida, te estamos preguntando.
Todos eligen el descanso, no solo nosotros. Así que, vamos, habla, ¿qué te gustaría? Bueno, continuó dudando Juliette, pero la mirada de Bernard era implacable. Siendo honesta, me gustaría simplemente descansar. Acostarme en la playa, tomar el sol. Pero supongo que eso no les interesa, ¿verdad? Bernard suspiró pesadamente. Edwin intentó decir algo, pero su padrastro le metió un caramelo en la boca. Mira, querida, vinimos aquí a descansar juntos y este es nuestro viaje de bodas. Y eso significa que tienes el mismo derecho que yo para decidir. ¿Entiendes? Eso significa que vamos a alternar. Tú descansarás en la playa mientras yo cuido a los niños. ¿No tienes objeciones? Juliette lo miró con tanta gratitud que, por más que intentara, las palabras no podían transmitirlo. Nunca le había confesado a nadie, pero ya estaba bastante cansada de cuidar a los niños. Piénsalo, si estuvieras cuidando a 2 niños todo el tiempo sin tener la oportunidad de descansar. Por supuesto, también te cansarías. Una mujer es una persona, no una máquina, así que no tenía nada que objetar. Bernard había ideado un plan simplemente maravilloso. Llegaron a Turquía por solo 2 semanas. Y para Juliette fue un descanso enorme. Incluso su tiempo libre habitual era más corto. Y durante casi 2 semanas, ella se le dejó sola. Algunos podrían decir que está mal, acabas de casarte, deberías dedicarte completamente a tu esposo. Tendremos tiempo juntos, tranquilamente desestimó eso Bernard. Después de todo, te convertiste en mi esposa, ahora me verás constantemente. Y aquí tienes el derecho de descansar sola. ¿En serio? Esta tienes derecho fue algo nuevo. Ella nunca sintió que tenía derecho a algo. ¿Realmente se puede vivir de otra manera? ¿Realmente puedes hacer lo que quieras y no sentir culpa por ello? Cuando el descanso estaba llegando a su fin, Juliette se detuvo un segundo a pensar por qué se quedó en la playa. Después de todo, ni siquiera preguntó dónde había estado Bernard con los niños todo ese tiempo. Solo habló de la playa y él aceptó. Por supuesto, eso lo caracterizaba de manera excelente, pero ¿por qué no decidió ir con ellos? La respuesta, por supuesto, llegó. Porque se supone que debes descansar como una patata en la playa, como lo hacen todos sus colegas. Incluso su madre y su abuela. No en Turquía, por supuesto, pero cuando iban al sur, todos descansaban así. Y en la huerta, simplemente, lo siento, con el trasero hacia arriba. De lo contrario, no es un descanso en absoluto. Juliette incluso se entristeció un poco de que había pasado todo ese tiempo simplemente para... ¿Para qué? Descansar, como en todas partes y en apariencia descansó, pero extrañamente no sintió ninguna alegría por ello. Bernard lo interpretó a su manera, como si a Juliette le hubiera gustado tanto descansar en Turquía que simplemente no quería volver. Así que se sentía triste, como se siente la gente cuando algo bueno llega a su fin. Dijo Bernard abrazando los hombros de Juliette. Lo bueno apenas comienza. Todavía habrá muchos viajes como este para nosotros. Juliette ya estaba a punto de responder, pero Edwin gritó como un mono y la atención de todos se centró en él. Y para Juliette llegó el momento de autorreflexión. Incluso en contra de su costumbre, no empacó las maletas varias veces. Juliette, ¿no estás enferma?, preguntó su esposo con preocupación. Pero ella solo sacudió la cabeza con la cabeza. Un poco cansada, eso es todo. Es difícil ajustarse, sabiendo que pronto regresaré al trabajo y, en general. Entiendo,
comentó Bernard con confianza. Tampoco quiero volver al trabajo, ya lo sabes. Esos malditos deberes. ¿Aún no van a la escuela? Sí. Inesperadamente respondió Alina en lugar de su hermano, y la mujer miró sorprendida a su hija. En medio de todos estos pensamientos, se le escapó que Alina se había vuelto mucho más animada de lo que era en casa. Su hija reservada e introvertida, que no aceptaba a Bernard de ninguna manera, ahora se comportaba como un niño normal y corriente. Era extraño, y Juliette se perdía en conjeturas sobre qué había causado un cambio de comportamiento tan drástico. Pero ahora claramente no era el momento para eso, lo descubriría todo cuando llegaran a casa. Desempacarían las maletas y descansarían un poco. El segundo vuelo resultó un poco más fácil para Juliette que el primero, aunque todavía estaba preocupada por los niños. Bernard lo notó por cómo Alina se deprimió de inmediato, y él sonrió astutamente. Ah, ¿así que era eso? A la niña no le gustaba esa atención constante de su madre. Es comprensible, está creciendo. Quiere independencia. Decidiremos cuando lleguemos, dijo en voz alta Bernard, y Juliette se sintió un poco incómoda en respuesta a su réplica. ¿Qué vamos a decidir? ¿De qué estás hablando? ¿Hice algo? Todo está bien, cariño, me lo digo a mí mismo. Tomó sus manos y le dio palmadas en las palmas. Llegaron con seguridad, no hubo turbulencias. Bernard esperaba eso, para no asustar a su esposa, que ya era bastante nerviosa. Después de un breve ajetreo en el aeropuerto, se dirigieron a casa. Para mayor comodidad, tomaron un taxi, porque había más que una maleta. Después de todo, habían acumulado varios recuerdos, todas sus cosas. Solo quedaba caer en la cama y descansar de nuevo. Es curioso que el descanso comience y termine de la misma manera, bromeó Bernard y casi se durmió de inmediato. A la mañana siguiente, como resultó, ya tenía que ir a trabajar, por lo que se fue a las 9, y Juliette tuvo que desempacar todas las cosas. Condicionalmente, tuvo que, porque su esposo no la obligó, pero ella tomó la iniciativa. Resultó que había muchas cosas, y literalmente pasó todo el día en ellas. Clasificar la ropa sucia, meterla en la lavadora, lavarla, ponerla en la secadora, plancharla, clasificarla, colgarla. Y así en círculo. La mujer estaba tan cansada que tenía la espalda dolorida. No obligó a los niños a ayudar, que descansaran por ahora. Después de todo, aún era verano. Cuando terminó con la ropa, se sintió un poco mejor. Quedaban recuerdos, documentos, dispositivos electrónicos. La mirada de Juliette cayó sobre la cámara que su esposo compró justo antes de irse. Su mano se estiró hacia ella. Durante todo el tiempo que estuvieron de vacaciones, nunca miró las fotos. Bernard le mostró las que él mismo tomó de ella. Juliette fue una crítica muy exigente, pero no vio a los niños. Apartando la ropa sin planchar, se secó las manos en el albornoz y tomó el frágil dispositivo. Tenía miedo, por supuesto. Aparte de la computadora, no confiaba en nada más. Y no entendió de inmediato cómo funcionaba. Los recuerdos vinieron a su mente cuando Bernard le ofreció a Edwin que aprendieran a usar la cámara juntos. Juliette llamó a su hijo y él llegó corriendo de la habitación. Mamá, el niño saludó en lugar de un saludo. Ayuda a mamá a ver las fotos, por favor, dijo Juliette y llamó al niño a sus rodillas. Inmediatamente saltó a los brazos de su madre. Oh, esto es fácil, aquí está, dijo Edwin con tono de experto. Primero enciendes esto aquí. Presionó el gran botón.
Luego presionas esto pequeño aquí y luego las flechas hacia arriba y abajo. 1, 1, 1, 1. No te burles. Lo reprendió su madre y lo soltó. Gracias, cariño mío, puedo seguir por mi cuenta. El niño encogió los hombros y corrió a sus asuntos importantes de chico, y Juliette comenzó a hojear las fotos. Primero en orden cronológico, encontró fotos de ella y su esposo posando, mientras los niños intentaban fotografiarlos. Juliette sonrió, quien lo hubiera pensado. Bernard tenía razón. Qué simple es la tecnología y cuántos recuerdos contiene. Pero las fotos comenzaron a cambiar y junto con ellas cambió el rostro de Juliette. Ella hizo clic, hizo clic, hizo clic, tan rápido como Edwin, que intentó mostrárselo. Diferentes imágenes parpadeaban en la pantalla. El reflejo iluminó el rostro de Juliette, que se quedó como una máscara. En el cuadro estaba su hija, su pequeña Alina, en una forma en que nunca la había visto. La fotografió una y otra vez. Había muchas fotos. Juliette miraba, miraba y luego en algún momento simplemente arrojó la cámara a un lado y se echó a llorar. Y en ese momento, como si fuera un chasquido, la puerta se cerró de golpe y Bernard regresó a casa. Edwin, asustado, lo arrastró a la sala de estar, donde Juliette estaba gateando por el suelo de rodillas y llorando. Dios mío, Juliette, ¿qué pasó?, preguntó el hombre asustado. ¿Qué pasa, Dios mío? ¿Qué te pasa? Vi las fotos, susurró Juliette en voz baja. Bernard parecía haberse vuelto pálido, o eso le pareció a Juliette, al menos. Levantó una mirada llorosa hacia él y apenas logró decir: ¿Cómo pudiste? Ella es tan pequeña. Juliette, casi tiene 10 años, respondió Bernard. Pero esto solo enfureció a la mujer aún más. ¿Y qué? ¿Eso significa que no puede andar en una moto acuática? No, no se le puede permitir a los niños hacer eso. Eso. Agarró la cámara y prácticamente la metió en la cara de su esposo. ¿Y esto qué es? ¿Qué tipo de atracciones son estas? Ni siquiera hay seguro allí. Dios mío, Bernard, ¿en qué estabas pensando? Estaba pensando en darles a los niños una fiesta, respondió Bernard indiferente. No querían, como tú, quedarse en la playa todo el día. Y tal vez yo tampoco quería. Exclamó inesperadamente Juliette y comenzó a llorar aún más fuerte. Bernard, desconcertado, la abrazó. Tal vez también quería una moto acuática y atracciones y bucear y... Espera, ¿por qué no lo dijiste, Juliette? Porque soy demasiado vieja para ese tipo de entretenimiento, susurró Juliette en voz baja y apagada. Mi madre me lo dijo. Dios mío, Juliette, ¿cuántos años tienes? Bernard suspiró pesadamente en respuesta. ¿Ves? Las lágrimas de la mujer parecían fluir aún más fuerte. No me refiero a eso, exclamó Bernard. Aún sigues escuchando a tu madre, apegándote a estándares impuestos, a tonterías perfectas, Juliette. No descansaste como querías, sino como alguien dijo que sería correcto. Es una pesadilla. Después de todo, te pregunté específicamente lo que querías. Es demasiado tarde para decir algo, logró decir Juliette. De todos modos, ya estamos en casa y las vacaciones están cerca, la interrumpió Bernard. Tomaremos unas vacaciones más cercanas y tendrás tu moto acuática, toboganes y demás. A través de las lágrimas, Juliette miró a su esposo. Claramente estaba un poco molesto, pero al mismo tiempo vio cuánto amor y simpatía tenía por ella.
Nadie la había mirado así, y eso era lo más valioso en su relación. Él la amaba, y ella lo amaba a él. Y las cadenas que tenían en sus mentes se desvanecerían gradualmente. Solo necesitaban esperar un poco.